El grupo Volver a Nacer recibe con agrado a nuestra compañera Jenny Luna para compartir sobre el tema Principios espirituales de las 12 tradiciones, parte 2. Y bueno, compañeras, compañeros, voy a dejar de compartir y darle paso a nuestra compañera Jenny. Adelante, Jenny, te escuchamos con respeto y atención. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Citlal, por el servicio tan amoroso que siempre nos ofrecen y a todas las personas aquí reunidas por, por estar aquí, por permitirme compartir unas cuantas ideas sobre esto que es tan importante. Y de hecho, en la reflexión de hoy nos están hablando de las tradiciones también, dejar el debate, dejar poco a poco, ¿verdad? Tampoco es que de la noche a la mañana sucede, pero sí procurar no romper esa unidad de la que hablábamos ayer. Ayer recordando brevemente, hablamos del principio de unidad, hablamos del principio de confianza, del principio de identidad, autonomía, propósito y solidaridad. Hoy nos tocan los otros 6 principios y vamos a trabajarlos. Voy a tratar de expresarlo de la misma forma, a una manera similar a como lo hicimos ayer. Pero quisiera arrancar. Recordemos que ayer yo les compartí algo que había dicho Bill. Probablemente si nos da tiempo, quisiera también compartirles algo que dijo Bill también y que fue muy divertido. Feo, pero divertido, sobre las tradiciones, sobre la importancia de las tradiciones también. Pero acá les quiero compartir un video. Esto es un video histórico. Está disponible en YouTube, en todo el video completo. Yo nada más quise robarles 5 o 6 minutitos de la introducción que nos hace Bill. Entonces, permítanme para compartirles este material. Yo les pido que pongamos atención más que, obviamente, en lo que él dice, pero muy importante en lo que él expresa y la reacción de los que están alrededor. Porque en cada reacción, él, en cada cosa que él dice, hay una reacción de vuelta, se muestra algo interesante que nosotros generalmente no visualizamos. Y voy a decirlo después, pero yo les voy a pedir eso, que pongamos atención en la reacción de estas personas ante ciertas palabras, cosas que comparte Bill. Vamos a compartir sonido también. Si tienen audífono, muy bien, porque así van a oírlo con mayor fidelidad, o ahí le suben el volumen. Esperemos que no se enoje el vecino o la vecina. Y ahí vamos a oír estos 6 minutitos. Greetings, friends out there. Saludos amigos. Estamos hoy aquí reunidos en una sesión muy especial de AA. Una sesión que fue planificada por mis amigos del cuartel general, según creo yo, para discutir la tradición de AA. Me gusta esta idea, porque como saben, es imposible para Lois y para mí viajar extensamente en AA y reunirlos a ustedes como acostumbrábamos. Sucede que películas de este tipo quizá sean lo más acertado. Por supuesto que una de las cosas que me gustan de las reuniones de AA en particular es que me han asignado a mí para ser quien les hable. Aún tengo algunos vestigios de amor propio. Y hablando de esto, tiene mucho que ver con la formación de la tradición de AA. En primer lugar, como todos sabemos, siempre estaremos amenazados por fuerzas malignas internas. Y ciertamente, en medio del gran peligro en que vivimos, debido a fuerzas externas amenazadoras. Así que un problema primordial, el problema de AA, es primero cómo sobrevivir y luego crecer y prosperar en números y en substancia espiritual en los años venideros.
Como prácticamente todos sabemos, estas tradiciones son la aplicación de los 12 pasos de AA. El espíritu de esos apostolados o pasos hacia los problemas prácticos es el de vivir y trabajar juntos como una sociedad en armonía, de adecuadamente relacionarnos a esas fuerzas que con frecuencia han destrozado sociedades, los problemas de dinero, del poder, del prestigio, del manejo de propiedades, etc. Cuando miro la lista de tradiciones, me siento francamente anonadado ante las decisiones aparentemente bastante acertadas que hemos hecho. Debo recordarles que los 12 pasos o apostolados de AA hacia la recuperación primeramente aparecieron en 1939 en el Gran Libro y ahora tienen más de 30 años, los cuales nos han servido estupendamente bien. Ahora que las tradiciones se acercan a los 25 años, ya que se publicaron en el 46, y estas también nos han servido muy bien. Y mientras existe un vasto campo para la interpretación de estos principios y sus aplicaciones son numerosas, la parte medular de cada una permanece aún como fueron escritas. De manera que estos son los hechos incontrovertibles de las tradiciones. La gente, al observar las tradiciones, halla muy claras las declaraciones y, paradójicamente, empero, algunas son desconcertantes. Los recién ingresados preguntan, por ejemplo, ¿qué quieres decir que no hay aquí reglas? ¿Cómo que soy miembro, si así lo digo yo? ¿Cómo que nadie puede administrar esto permanentemente? ¿Cómo que no hay sanciones o castigos? ¿Cómo que no hay controversia pública? Cada sociedad está mezclada con controversias públicas y a los borrachos les encanta. ¿Qué quiere decir con que no hay controversias, etcétera, etcétera? De modo que por lo que no entienda la generalidad de miembros de AA y entre nuestros amigos, es porque seleccionamos estos principios particulares y cómo llegaron a realizarse, y unos cuantos en este momento que ya tenemos la edad, recordamos las tremendas batallas sostenidas entre nosotros mismos al tratar de arribar a estas decisiones. Y como consecuencia de haber sido el más antiguo en este asunto, después, claro, de Bob, número 2, estuvimos especialmente en medio de todo esto. Ahora que el Dr. Bob era inherentemente una persona mucho más calificada espiritualmente que yo, y era natural, porque era médico. Él se abocó al trabajo de los 12 maravillosos pasos, junto con Ignacia, y luego alegremente me pasó la labor de escribir y de hablar en el cuartel general en Nueva York y todas esas cosas. Teníamos una división de trabajo de manera que yo en particular estaba sujeto a grandes y personales tentaciones. En otras palabras, la mayor parte de estas tradiciones realmente eran contrarias a algunas de mis iniciales y algunas veces secretas metas. Y algo de este contenido me gustaría compartir con ustedes, debido a que es relevante a todos los que siguen a los viejos maestros. Esto es, estas tentaciones recurren una y otra vez. De suerte que considero que quizás me gustaría compartir algunas de estas cosillas con ustedes.
Teniendo en cuenta este historial, examinemos directamente estas 12 tradiciones. Muchísimas gracias por su tolerancia. Habla raro, habla raro. Eh, Habla raro Bill porque habla como la gente hablaba en el pasado. Pero de este punto, de esto que Bill nos compartía, para mí fue muy importante mostrárselos porque él habla de ciertas cosas sobre las que nosotros ayer ya compartimos, pero también sobre otras que vamos a compartir hoy. Yo destaco algunas. Muy contento porque le han asignado a él la labor de hablar, pues todavía tiene un poco de amor propio. La traducción habla de amor propio, pero lo que él en realidad dice es ego. Nosotros tenemos la tendencia, y yo personalmente, yo pienso en Bill y pienso en Roseanne, pienso en Bob, y yo uso un poquito de las personalidades por encima de los principios. Entonces, cuando yo veo un documento como este y veo a Bill aceptando sus condiciones, aceptando sus defectos de carácter, reconociéndolos y reconociendo el impacto que puede tener no solo en él, sino en la hermandad, me nutre mucho porque realmente me recuerda que ellos no eran personalidades, ellos eran líderes. Ayer hablábamos de el líder versus el jefe. Ellos eran líderes positivos. Incluso la madre Ignacia, la madre Ignacia, eso, toda esa historia que hoy nos tiene aquí, pero que saber que ellos sufrían lo mismo que nosotros sufrimos, que yo sufro, y batallaron lo necesario para generar las tradiciones. Durante casi 10 años se la tiraron a puros pasos hasta que vieron que iban al acabose, iban igual a naufragar, igual que él menciona, muchas sociedades naufragaron por no tener tradiciones. ¿Y cuáles eran esas sociedades? Ya ayer conversamos, el grupo Oxford, hablábamos de los washingtonianos también un poquito brevemente. Entonces, eran sociedades que en el fondo fueron las precursoras de las hermandades de 12 pasos, pero que no soportaron, no sobrevivieron por no vivir las tradiciones. Él menciona fuerzas malignas internas y peligro por fuerzas externas amenazadoras. Entonces uno dice, ¿pero de qué está hablando este hombre? Está hablando de que hay gente que quiere, no sé, que quiere, está hablando de, cuando habla de fuerzas malignas internas, está hablando de sí mismo, de lo que cada uno de nosotros tiene y que dificulta la adopción de las tradiciones. Ayer hablábamos del egocentrismo, del aislamiento, de que yo soy, yo sí, yo puedo resolverlo todo, etc, etc. Entonces, esas son fuerzas malignas internas. O sea, vean qué dramático como él lo manifiesta. Y las fuerzas externas amenazadoras habla de dinero, de poder, de prestigio, cosas que están allí ofreciéndose y que nosotros, yo, tiendo a ver allí como escuchar esos cantos de sirena de los que hablábamos ayer también. Una cosa interesante, llamativa, la cantidad de ceniceros en esa mesa. Entonces, ojo, porque entonces hablamos siempre, nuestra personalidad es compulsiva, es adictiva. ¿Cuál es, qué puedo hacer, qué acción o qué actividad puedo tomar que me dañe menos y dañe menos a los que me rodean que la que estoy teniendo ahora? Eso es interesantísimo. Y dice que las tradiciones, para llegar a las tradiciones, vivieron tremendas batallas sostenidas entre nosotros mismos, que es importante y a mí me deja como esa reflexión, que cuando yo estoy en un grupo social, porque recordemos que la idea de esto no es aplicarlo solo al grupo, al grupo, a nuestra agrupación, sino también en el mundo exterior. Entonces, cuando yo estoy en un grupo social y vivo tremendas batallas en ese grupo social es porque no estoy viviendo tradiciones.
No estoy procurando tradiciones. Por eso, y muchas cosas más, es vital que continuemos ahora sí, repasando estos principios espirituales. Entonces, teníamos ayer esta reflexión del tema de la unidad, la confianza y la identidad, autonomía, propósito y solidaridad. Y hoy empezaremos con responsabilidad, que es la séptima tradición, esa que siempre decimos, todo grupo de OA debe mantenerse a sí mismo, negándose a recibir contribuciones externas. Generalmente, cuando hablamos de séptima tradición, pensamos en el dinero, en echar la moneda, ¿verdad? En el sombrero, pero es mucho más que esto. Algún dinero evita preocupaciones. Esto lo dijo Bill. Algún dinero evita preocupaciones. Mucho las atrae. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Y también mencionó el punto donde termina el uso adecuado del dinero y empieza el abuso, es el lugar espiritual a localizar. Entonces, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía Bill? Nos decía, es que el dinero es dinero. Yo puedo usarlo o puedo abusar de él. La diferencia, el momento en el que yo empiezo o dejo de abusar de él, es un momento espiritual. La espiritualidad no siempre es una espiritualidad sana. En general nosotros decimos, sí, es que es una persona muy espiritual. Yo puedo ser muy espiritual, pero que mi espiritualidad está enferma. No es que no soy espiritual, no puedo abstraerme de la espiritualidad. El punto es cómo adultero yo esa espiritualidad para volverla enferma. Entonces, no estamos hablando de un problema físico, no estamos hablando de un problema mental, estamos hablando de la parte espiritual de la enfermedad, es la que a mí me hace darle un uso abusivo al dinero o un uso, pues, un poco más sabio. El dinero figura en nuestros asuntos y nos comprometemos a usarlo con prudencia. Ese es el objetivo, la prudencia. Entonces, acá ya no solo hablamos de la moneda que ponemos en el grupo, sino de la moneda que ponemos en un ahorro personal o de la moneda que no usamos gastándola a lo loco, pues simplemente porque aquí está pasando mucho en mi país que dos empresas se unieron. De las empresas más antiguas que existían en mi país y son nacionales, digamos, no son de extranjeros, la empresa que fabrica los dulces, los confites, le llamamos aquí, y la empresa que fabrica, y perdón por la alusión, los lácteos se unieron. Entonces, todos los meses inventan un nuevo sabor, un nuevo producto que revuelve los recuerdos de los dulces y los lácteos. Es una locura completamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo no tengo mi cabeza bien puesta, bien organizada, vengo a mis juntas, procuro esa prudencia, yo cuando veo ya gasté toda mi plata seguramente probando todos esos sabores que me recuerdan mi infancia, me recuerdan, ese es el objetivo, evocar recuerdos y ellos saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hago yo con mi dinero? Aquí hablamos de comida, pero no necesariamente es comida. A veces son zapatos, a veces son bolsos, a veces son juegos de video, a veces son celulares. ¿Soy yo responsable y prudente con el uso de mis recursos? Pues eso me llevará eventualmente a una consecuencia. Vivimos en un mundo de consecuencias. La prudencia o la falta de ella va a generar una consecuencia, tanto en mi grupo familiar como en el trabajo, como no, en mi grupo, eh, en el grupo en el que yo milite. Entiendo la importancia de que los gastos se centren en el objetivo común. Entonces, miren cómo aquí desde ayer nos vienen estableciendo el objetivo común. Ese objetivo común es muy importante determinarlo. Para una hermandad, el objetivo común es llevar el mensaje. Entonces, el dinero que tenemos se está utilizando para llevar el mensaje. ¿De qué manera? Hay una reserva prudencial que cada grupo debe mantener y después de esa reserva prudencial tiene que pasarlo. Tiene que pasarlo. ¿Por qué razón? Porque entonces son las otras instancias las que tienen un músculo distinto, las llamadas a
realizar esta actividad de llevar el mensaje. Si yo no recuerdo ese objetivo común, entonces voy a estar atesorando y temiendo. Y entonces, ¿dónde está la confianza? Que era un principio que hablábamos ayer también. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el propio sentido de que el objetivo común sea lo más importante? Entonces yo estoy llevando mi enfermedad, y hablo por mí porque yo soy sumamente avariciosa, sumamente, a mí esta tradición es de las que más me cuesta. Entonces lo que ya hago es llevar ese defecto de carácter mío a la agrupación en la que yo esté. Y la idea es que haga lo contrario y que cultive poco a poco ese pensamiento contrario. También puedo relacionar cómo la responsabilidad es un principio que me otorga libertad. Parece mentira, porque uno diría, puña, si yo esta plata yo la quería gastar comprándome, no sé qué me gusta a mí mucho, me gustan mucho los libros. Entonces, yo quería este libro y aquel, y ahora a veces ni los leo, solo me gustan. O sea, me gustan los libros, ¿qué voy a hacer? Entonces, si yo entiendo que en realidad es un principio que me otorga libertad, estoy entendiendo que yo voy a poder actuar prudentemente en pos de ese objetivo común. Otras cosas distintas a esto en realidad son esclavitud, porque entonces yo veo un libro y lo quiero comprar, así como vería un alimento compulsivo y también lo querría comprar. Entonces, es loco, pero la responsabilidad en realidad es libertad, así como la abstinencia es libertad. Comprendo los aportes para mi grupo social de aquellos a quienes traslado fondos. Esto es importante. Hablábamos ayer del principio de confianza. Entonces, no simplemente es trasladar por trasladar. No simplemente es trasladar por trasladar, sino que en el momento en el que yo traslado fondos a otra entidad, digamos, a otro grupo, a otro organismo de servicio dentro de la misma hermandad, hablemos de los grupos 12 pasos, entonces yo tengo que entender para qué usan ellos ese dinero, porque si no me voy a quedar ahí llena de desconfianza diciendo, ay, gente, seguro que es para ese gran edificio que tienen en Estados Unidos. Sí, tienen un gran edificio. ¿Por qué lo tienen? ¿Para qué lo usan? Esas son cosas que en el momento en donde yo quiero ser conciencia informada para tener mayor confianza y no estar inventando. Dice un dicho aquí en mi país, cada ladrón juzga por su condición. Claro, si yo soy una enfermota súper avaricienta, que lo soy a veces, eh, voy a empezar a arrugar la cara cada vez que piense qué estarán haciendo con este dinero. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esto? Informarme. Informarme. Y la información de esta hermandad es bastante pública. Y se los digo yo porque que en mi característica avaricienta, entonces yo quiero saber en dónde me estoy metiendo. Quiero saber qué están haciendo con ese dinero. Quiero saber cuántos grupos hay, que si realmente vale la pena. Quiero saber. Las tradiciones me llevan indubitablemente a volverme conciencia informada. Y eso aquí en las agrupaciones, pero igual lo podemos ver en todas las otras instancias. En mi familia, bueno, hay alguien que está haciendo un ahorro, ¿para qué? Está bien preguntar para qué. Para tal cosa. Bueno, entonces tú vas a presentar tus informes diciendo cómo va la evolución de ese ahorro y yo con mucho gusto, o sea, me hace no solamente una persona, ay, sí, yo soy muy espiritual, entonces tome mi moneda y haga con ella lo que quiera. No, no. Toma mi moneda porque yo sé, porque ya como conciencia informada busqué y entendí cuál es la estructura que hay detrás de esto y qué beneficios va a traer a la agrupación como un todo esta moneda que yo estoy dando. Pero también es un ejercicio espiritual desde otra óptica. Para una persona como yo, que soy tan avaricienta, el soltar esa moneda, el tener confianza ya no solo en las personas, sino en ese poder superior que me sostiene, en que puedo quedarme sin trabajo por hoy, pero si yo tengo esa confianza y esa buena voluntad de ir a donde tengo que ir y buscar a donde tengo que buscar y pedir ayuda a donde tengo que pedirla, por hoy puede ser que coma, desayune y cene
Entonces, es importante esta doble baremo, si se quiere, o doble función que tiene el principio de responsabilidad que nosotros conocemos como séptima. Una es para que crezca ese objetivo en el que yo estoy matriculada, del cual yo soy parte. Es decir, conozco el propósito, pero además tengo una identidad con lo que estoy haciendo ese aporte, pero además estoy soltando, estoy confiando. Y muy importante que no se nos olvide, comprendo que la responsabilidad no implica solamente dinero, que hay del servicio. Estas agrupaciones, ustedes saben que se mantienen en un porcentaje mucho mayor en servicio que en dinero. Y generalmente también funciona así. El mundo exterior, el dinero, pues sí, es un medio, es un intercambio, pero ¿qué pasaría con el dinero? ¿Qué pasaría con las personas que tienen padres o madres que son adultos mayores, que ya no se valen por sí mismas y que no le pueden dar dinero a un hijo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con un padre o una madre que tiene un niño enfermo y que hace todo lo que está en sus manos y ese niño no le puede dar dinero? ¿Qué pasaría si todo fuera dinero en el mundo exterior también? Hay mucho servicio, mucho más del que imaginamos. ¿Qué pasaría con las organizaciones, las asociaciones? ¿Qué pasaría con las fundaciones si todo fuera dinero? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. El servicio es tan valioso como el dinero. Y si yo estoy pasando por un problemita económico, el servicio siempre me hará seguir siendo, manteniendo esa identidad y manteniendo esa confianza y manteniendo ese compromiso con aquel lugar en el que yo me, pues me vincule, como es el caso de la agrupación. Luego viene el otro principio, hermandad. Y esta hermandad está dado por la octava tradición y dice comedores compulsivos o A nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear a trabajadores independientes, especiales, perdón. Entonces, ¿por qué hermandad? Es un poco parecido al principio que hablábamos ayer de solidaridad, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver solidaridad con no leer cosas de otra gente en las juntas de otros, ni entrar en polémicas externas? Pues hermandad pasa parecido, porque hermandad lo que nos trata de decir es que la hermandad entre nosotros como iguales es lo más importante. Y veamos algunas reflexiones. Tengo clara la diferencia entre servicio desinteresado y empleados o personas o empresas que brindan sus servicios con afán de lucro. Puede haber de los dos. Dentro de una agrupación menos, pero dentro de la hermandad hay mucho, mucho, mucho más presencia de estas octavas, en donde hay que hacer, bueno, los grupos también todos tenemos que alquilar de alguna manera el espacio, pues, ya sea virtual o sea físico, eso es una forma de octava, pero, y no solo electricidad y teléfono, no solo eso, sino que hay octavas variadas, pero entre más se va bajando en la estructura, más octavas se necesitan, porque las otras organismos de servicio requieren contratar personas especializadas para brindar servicio a los grupos. Eso hablando de las agrupaciones. Pero en el mundo exterior también yo necesito entender cuando alguien me está dando su servicio desinteresado versus cuando yo le estoy pagando a alguien porque haga algo. Porque la forma de pedir, no tanto, porque con educación deberíamos pedir a ambas personas y amabilidad a ambas personas, pero de los tiempos, las exigencias, las calidades varían. Una reflexión importante, ¿puede un empleado o persona empresa que contratamos gobernarnos? Esto es importante porque hay veces que hay una persona profesional, hay una persona con mucho conocimiento y de repente caemos en el principio que vamos a ver más adelante, que es principios por encima de personalidades, caemos a romperlo. Entonces empezamos a admirar y hacemos todo lo que esta persona diga como si nos gobernara. Siempre, siempre la persona que se contrata nada más nos está dando su sugerencia.
Nosotros decidimos. Bueno, en general, desde que al menos yo descubrí la palabra sugerencia, creo que todo el mundo me está dando solo su sugerencia. Hasta un jefe, cuando me exige que yo llegue a tal hora o me va a echar, me está dando una sugerencia. Llegue esa hora o lo voy a echar. Bueno, no, yo no llego, pues me echa. Bueno, me dio una sugerencia y también me dio una salida rápida, entre comillas. Pero en realidad, pocas veces me están obligando cuando lo vemos así. Pero en el caso de las personas que contrato, realmente nunca me están obligando. Soy yo la que estoy pidiendo lo que quiero. Entonces es importante distinguir esto porque ellos nos ayudan, pero no son ni deben ser parte de, o sea, no son nuestro poder superior, por decirlo así. ¿Qué pasaría si un empleado, persona o empresa que contratamos se vuelve ineficiente o prepotente? Ya lo dije, le puse mi ejemplo. Pues si se vuelve ineficiente o prepotente, lo dejamos ir. Le agradecemos por todo lo que nos ha dado y le dejamos ir rápida y contundentemente. Pero un servidor de confianza puede volverse ineficiente o prepotente. Poder puede. Deber, ¿quién nos dice qué se debe o qué no se debe si estamos en una hermandad que se basa en sugerencias? Entonces, esto lo vamos a ver y quiero apurarme un poco porque quisiera leer es un trocito muy divertido de algo que dijo Bill y que responde a qué pasaría si un servidor de confianza se vuelve ineficiente o prepotente. Luego puedo percibir cómo un servidor o servidora puedo percibir como servidor o servidora mi recompensa dado que no recibo dinero. O sea, yo sirvo y sirvo y sirvo y no recibo dinero. ¿Cuál es mi recompensa? Es importante siempre, en mi experiencia, tener claro cuál es mi recompensa, porque siempre hay una recompensa y puede ser que esté haciendo un servicio sin considerar que esa recompensa no es la que yo debo tener, no es la que me conviene tener. Entonces aquí este principio me plantea frialdad hasta cierto punto. ¿Por qué hago yo las cosas? Ah, es que servir es muy hermoso. Es hermoso. Está siendo hermoso para ti servir. Eh, a las personas que han tenido esa experiencia de servicio y que han tomado el servicio eventualmente como una droga, el servicio no se vuelve hermoso. Y lo digo por experiencia propia. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la recompensa que estoy buscando en el servicio, entonces entiendo cuál es el límite que yo tengo que tener también en los actos de servicio para no volverme servil, porque una cosa es servicial y otra cosa es servil. Y esto hablamos de los grupos, pero también hablamos en el mundo exterior. Eso está muchísimo más claro en el mundo exterior. Pero sin duda alguna, si yo soy servil en el mundo exterior, también voy a ser servil en los grupos. Y se los dice una persona que ha luchado mucho con ese servilismo. Puedo identificar las oportunidades de hacer servicio en los grupos sociales a los que pertenezco. Es importante también estar ojo avispado, ojo avisor. ¿Cuál es la oportunidad de dar servicio y ofrecerse? Es muy raro que te digan no a un servicio, a menos que ya haya otra cosa ahí que pues la conciencia tenga que valorarlo, pero en general un servicio casi siempre se dice sí. O la persona o me pueden amadrinar o apadrinar indicándome cómo puedo yo ese servicio pues acomodarlo mejor, porque a veces podría yo estar interrumpiendo o, o atravesándome el servicio de otra persona, que eso es muy importante también cuidar. Percibo cómo la no profesionalización de los miembros es un valor importante. Y entonces, y esto ya lo comentábamos antes, si yo tomo a una persona y la profesionalizo, y este es mi expositor profesional, esta es mi tesorera profesional, este es mi serviciadora de literatura profesional, esta es mi coordinadora profesional, entonces caigo en idolatría. Eso no me hace bien a mí, pero tampoco le hace bien a la persona que estoy idolatrando. Siguiente principio, estructura. Este principio de estructura tiene que ver con la tradición que nos dice que como tal nunca debe estar organizada, pero podemos crear
juntas de servicio o comités que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Entonces aquí va, como ya me habló de que pueden haber octavas, de que pueden haber personas a quien se pague por un servicio, y yo tengo que tener muy claro, pues ya no diría servicio, por un intercambio de lo que esa persona ofrezca para no enredarlo. Pero ahora me dice, y además, el grupo en sí, en el que yo pertenezco, no necesita organizarse tanto ni profesionalizarse tanto. Cuando hay algo que requiere mucha organización y mucha profesionalización, mejor lo pido al organismo de servicio siguiente. Eso es lo que me dice en alguna medida este principio espiritual. Esto es casi como, yo no sé si les ha pasado, pero en las películas lo dicen mucho. Un tubo se rompe. Entonces, voy a decirlo como salen las películas. No quiere decir que no habla aquí nada de ideología de género, ni de machismo, pero en la película se rompe un tubo de agua y la esposa le dice al esposo, pero ¿y este tubo no lo ibas a arreglar? Ah, sí, sí, ya lo voy a arreglar. Viene, es más, creo que en Los Simpson y todo ha salido. Y viene Homero y llega y retuerce no sé, agarra el alicate, no sé si es un alicate, la llave. Muchos tubos se ha arreglado, ¿verdad? Agarra la llave y retuerce la tuerca y ¡plas! Se estalla todo aquello peor. Porque él, por quererse ahorrar unos 5, hizo algo que no sabía cómo hacer. Este ejemplo que yo acabo de mencionar aplica para la octava tradición, la anterior, pero también para la novena, que es esta. No solo por dinero, sino por pedir ese apoyo, esa experiencia, fortaleza y esperanza a quien la tiene y no soy yo, porque yo debo dedicarme a mi objetivo común. Ese es el objetivo de los grupos. Los grupos tienen que llevar el mensaje en crudo. Si se necesita algo más, buscar cuál organismo de servicio es el que lo proporciona. Eso es lo ideal, pero hay grupos muy grandes, muy organizados, como este en el que nosotros hoy estamos y nos ha abierto sus puertas, que tiene cierto nivel de estructura que hay que revisar. Siempre yo sé que las compañeras tienen que estar valorando, ¿esto nos toca a nosotros o mejor lo pasamos a otro lado? Porque si no puede llegar a que enredarse en los propios hilos y dejar de utilizar el servicio de la estructura que continúa. Puedo percibir la importancia para mi recuperación de mantenerme alejado de la burocracia a mi máxima capacidad. Aquí ya nos habla de algo más rudo. Es que los otros cuerpos de servicio, ese plomero estudió, tiene las herramientas, tiene el conocimiento, tiene la experiencia. Entonces, yo me voy a angustiar tratando de hacer algo para lo que no, tengo que empezar desde cero. Y al angustiarme, voy a buscar cómo desangustiarme. Y bien sabemos que la forma en la que yo me desangustio es principalmente comiendo degeneradamente. Entonces, es por esa razón que las tradiciones nos dicen, deja a tu grupo tranquilo, déjalo que respire, ya tiene mucho problema. Y sobre todo si no usa tradiciones, va a tener mucho problema. Así que dejemos que siga, que no se meta en burocracias. Las burocracias son para otros cuerpos de servicio en donde hay personas que han servido durante muchos años en muchos servicios. En cambio, en los grupos, pues apenas estamos como acomodándonos así. De alguna manera es eso lo que se nos plantea en este principio espiritual. Y mencionan que considero que pasaría con el objetivo común en un ambiente de alta burocracia. Pues en el gobierno, veámoslo así, al menos en los países puede suceder, al menos en mi país es así. En una entidad donde hay mucha burocracia, uno dice, bueno, hay muchos dichos aquí en mi país, pero en fin, uno entra buscando algo y sale con otra cosa, no sale con lo que usted deseaba. ¿Por qué? Porque entonces vaya por la forma tal y además tráigame 3 copias de su documento de identidad y además el acta de nacimiento de su abuelita y usted lo que quería era una certificación de no sé qué, de delincuencia. Pero la burocracia es tal
que cuál era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo que yo llevaba? Ya hasta se me olvida. Entonces, para preservar ese objetivo también es importante utilizar la estructura, ceder a la estructura, entender que mi grupo no es un grupo aislado, así como la persona, como yo no soy no debo fomentar ese aislamiento en mí, y ayer lo hablábamos, mi grupo tampoco debe estar aislado. Mi grupo social tampoco, como familia. En mi familia, yo vivo aquí en una urbanización. Y hay muchas cosas que ocurren en la urbanización, entre seguridad, entre el manejo del acueducto, entre la carretera que pasa por todas las calles que pasan y los huecos, los hidrantes. O sea, hay muchas cosas en la iluminación que necesito yo vivir en sociedad. Necesito que mi familia esté protegida por esa estructura. Si ya yo soy como el abuelito de Heidi, que me gusta irme allá a los Alpes y yo mismo tengo mis cabras, hago mi queso, bueno, estoy diciendo muchos alimentos, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan cómo vivía el abuelito de Heidi. Pues se parecía muy romántico, pero en una tormenta, recuerdo que había un capítulo en donde hubo una tormenta terrible. Y yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué va a pasar cuando se le haga un hueco al techo? Cuando uno de esos árboles que estaba allá a la par de la cabaña del abuelo le caiga encima. ¿Qué va a pasar con la abuela que tiene tanto frío? Y tuvo que llegar el abuelo de Heidi a ayudarla. Bueno, ya me estoy yendo por eso, es que era muy linda esa fábula, pero que tenían que ayudarse, siendo que la abuela de Pedro vivía por allá y el abuelo de Heidi allá arriba, pero bueno, una cosa tremenda. Pero ya no tenemos por qué hacer eso, no hay una razón por qué hacerla. Más bien sabemos que eso nos provoca muchísimo ansiedad y eventualmente nos lleva a consumir. Entonces, eso también es importante, saber a quién puedo dirigir estos elementos burocráticos en caso de yo necesitarlos. Eso un poco ya lo mencionamos. Y puedo identificar también la influencia de la burocracia en esos grupos sociales, en esos gobiernos. Ya lo mencionamos. Y la pregunta clásica, pero sin burocracia, ¿qué evita el caos? Es una pregunta que la burocracia nace precisamente por esa obsesión por el orden. Pues sabemos que ayer hablábamos de la confianza, hablábamos de esa suerte que tuve yo de que me salvaron y todo varias veces. Eh, este año me han salvado gente desconocida. Entonces, hubo caos, pues hubo un momentito raro, pero del caos pasa al orden cuando hay confianza, cuando hay derrota, incluso si podemos llamarlo, ahora sí tomando el tema de los pasos más que las tradiciones. Y aquí hay una cosa importante también, una pregunta que es atinente al tema de la estructura, porque la estructura también habla de la estructura de las propias tradiciones. Las tradiciones no son reglas estrictas, pero son sugerencias mm, vehementes, diría yo. Veamos lo que decía Bill en su comentario, decía, son producto de tremendas batallas sostenidas entre ellos mismos. Entonces, ¿qué podía él sentir por las tradiciones? Más que una profunda sugerencia, de vehemente sugerencia. Entonces, eventualmente, las tradiciones también se van a violentar, creo que es mejor que use esa palabra. Las tradiciones también se van a violentar periódicamente y hay una especie de invitación a través de este principio de estructura a que yo no me aterrorice porque la tradición se violente, sino que yo haga mi parte con claridad y con amabilidad. Y ayer yo lo decíamos, puede que resulte impopular, pero lo voy a hacer con claridad y amabilidad. Y si pues resulta impopular, ya pasará, porque todo pasa en los grupos, en la vida y en los grupos todo pasa. Es un ratito de incomodidad por una eternidad o el resto de la vida de tranquilidad. Como quien dice, yo lo dije.
Y viene el siguiente principio espiritual, neutralidad. Y se refiere a que comedores compulsivos no tiene opinión sobre asuntos ajenos, por tanto el nombre de Jehová nunca debe mezclarse con polémicas públicas. Soy neutral. A veces los neutrales caen mal. Mi país es un país neutral, yo vivo en Costa Rica y ha habido guerra, bueno, en países vecinos y la verdad nosotros caemos mal en Centroamérica, por muchos años caímos mal. Pero hay otros países que también hacen lo mismo, viven a la par de países que están en guerra y su defensa es la neutralidad. En el fondo es eso, la defensa es la neutralidad. No, tal vez en cuanto a países, no siempre hay como ciertas cosas también que se tercian, que favorecen el que pueda existir esa neutralidad, pero en esencia hay un tema, ya no pensando en países, sino pensando en persona, en mi persona individual, y es que el enemigo que yo he notado principal de la neutralidad son los chismes. Y les digo que yo adoraba los chismes, pero me refiero a los chismes del espectáculo incluso. O sea, empezando por los de espectáculo, pero ya pasando de ahí a todos, obviamente. Yo tuve que hacer una depuración personal porque yo sí me daba cuenta que yo podía llegar y ponía mi programa de chismes favorito de YouTube y yo lo ponía. Y yo cuando entraba yo venía con mucha energía. Cuando terminaba el programa yo estaba sin energía, furiosa. Ay, es que aquel se casó con aquel le dio vuelta a aquella es una tal por cual. O sea, ¿y a mí qué me importa? O sea, mi energía y mi objetivo común, que era divertirme, porque ahí o entretenerme, cuando yo busco meterme en los asuntos de los demás, en realidad lo que estoy buscando es una especie de entretenimiento. Pero el proceso de recuperación es tan complejo, tan intrincado, que por sí solo es suficiente para brindarme enorme cantidad de trabajo. Pero tuve para poder asumir, y si sigo haciéndolo, para poder asumir ese trabajo, tuve que soltar otras cosas que estaba haciendo y que realmente no eran un asunto absolutamente ajeno. Yo creía, no, 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 es que es mío porque yo tengo que opinar, porque yo soy importante en este. No, no, jodas vos, métete en tu asunto y verás cómo eso se resuelve y tú también. Entonces, este principio de neutralidad habla de eso, de entender muy claramente cuáles son asuntos ajenos. Lo que pasa es que a veces esos asuntos ajenos son muy cercanos. A veces ese asunto ajeno es que mi marido quizá no quiere ir a hacer ejercicios. Es mi marido, pero no es mío. Él tiene un título. Es esposo ¿de quién? De Jenny, pero él es de él antes de ser mío. Él nació consigo mismo antes de nacer conmigo. Entonces, cuando el asunto ajeno es tan cercano, cuesta todavía más poder discernir que tengo que entender que es un asunto ajeno y que Jenny, encárgate. Entonces, ya fuiste tú a hacer ejercicios. Entonces, ¿por qué le estás ahí jodiendo la existencia y contándole las calorías que ha comido y tú no estás contando las tuyas? Entonces, eso viene a ser neutralidad y es durísima, durísima. Pero en el fondo, el premio es enorme porque las controversias se reducen enormemente también. Porque ya solo me limito a mis propias controversias, a los asuntos que realmente a mí me impactan y son mi responsabilidad. Obviamente, es importante aquí otro tema. Mi relación con mi marido mejora cuando yo me dejo de meter en sus asuntos. Porque podemos hacer unidad en otros elementos, podemos tener claridad en el objetivo común y llevarlo adelante. Él ya irá madurando y dándose cuenta, madurando, óigame, la madura, ¿verdad? Entonces él irá madurando y dándose cuenta que yo tengo la razón, pero mientras no lo haga, es su vida. Lo mismo pasa en los grupos, sea trabajo, escuela, eh, eh,
trabajo, escuela o, o agrupación. Entender que aquella persona lo que está haciendo, en el fondo, si yo me meto en sus asuntos, voy a romper la unidad. Entonces también ese principio de neutralidad fortalece mi libertad individual. De pronto tengo mucho de que encargarme de mí y obviamente del otro en mi servicio, pero es mi servicio, por eso lo hago. Por eso, en el fondo, cuando yo hago servicio, me estoy encargando de mí. Estoy haciendo parte de mis herramientas de recuperación. Y pues esta preguntita, que siempre es capciosa, si soy capaz de diferenciar entre los asuntos ajenos de aquellos que no lo son. Y y en realidad es una, más que capacidad, yo diría que es una habilidad, porque la capacidad a veces pareciera que es como lapidaria, la tienes o no la tienes, pero la habilidad se puede y se debe, en estos casos, eh, cultivar y mejorar un poquito cada día. El principio de anonimato. Y este principio tiene mucho que ver con el último también, el principio de espiritualidad. Este anonimato dice que habla de nuestras relaciones, de nuestras relaciones públicas. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Mantenernos siempre en el anonimato personal en prensa, radio, cine, televisión y otros medios de comunicación. Entonces, este anonimato básicamente habla de la humildad. No es solo de que "Ay, yo no enseño mi cara y así no me ven si estoy gorda, flaca, si adelgazo, entonces no van a decir que, digo, si engordo de repente, porque esto puede volver a pasar, no quiere decir que la hermandad no sea mala, soy yo que no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, no es solo eso, es que me habla de humildad. Aquí yo subrayé, digamos, dos conceptos de que, de hecho, podemos encontrar en la literatura que nos habla de que la publicidad, sí, nosotros podemos hacer publicidad, podemos poner un anuncio en radio, en televisión, en prensa, pero el anuncio se nos invita a que sea honesto. Y esa honestidad también me da libertad, porque no se trata de que yo agarre y empiece a decir, sí, no, es que el programa es la última chupada del mango, es una maravilla y es orgásmico, eyaculativo. No, no, el programa tiene sus cosas, tiene sus retos. El programa es de mucho esfuerzo, de mucha entrega, de de mucha renuncia, de mucha derrota. Y a cambio de eso, se obtienen cosas maravillosas. Eso es muy diferente a que yo diga, ay, pero no, es que tú coges este programa y vas a bajar 300 kilos en 5 minutos. Que eso es promoción, es estimular la venta. Eso no es lo que se persigue en nuestra hermandad y en el fondo, en la vida. ¿Qué mejor venta puedo hacer yo que aquella de un producto en el cual yo realmente creo? Y en el cual tengo la libertad de decir la verdad, de ser honesta con cada uno de los elementos que han transcurrido para que yo pueda eh, transitar o consumir ese producto, si hablo de un producto, pero transitar esta experiencia. Entonces, igual yo pasé por muchos momentos en donde no fui capaz de publicitar esta experiencia de los 12 pasos sin promocionarla. Entonces yo caí en mi propia deshonestidad y entonces yo caí nuevamente en el consumo. Es muy doloroso, pero es maravilloso a la vez, porque estos principios espirituales son invariables en su aplicación. En el fondo, siempre, cada vez que yo me aleje de esa honestidad, de esa humildad, de ese anonimato que se me está sugiriendo, voy a recaer. Muy loco. ¿Puedo identificar cómo el no fomentar este principio me genera aislamiento del resto de mi grupo? Y pues sí, soy deshonesta, soy inventora, soy mentirosota. Entonces, pues me voy aislando, voy creándome una capita de pura mentira.
Y un principio muy bello y que resume todo lo que hemos conversado desde ayer hasta hoy es el de espiritualidad. Y irónicamente empieza con el anonimato, es la base espiritual de todas las tradiciones que nos recuerdan que debemos anteponer siempre principios a las personalidades. Pero en el fondo lo que me está diciendo es todos los principios espirituales que hemos hablado desde, incluso los de los pasos, pero hasta ahorita, específicamente en las tradiciones, lo que pretenden es que yo entienda que esos principios son los que funcionan, no las personas, no Jenny que está aquí diciendo estas cosas porque Jenny mañana o dentro de 5 minutos puede ser una gran deshonesta y estar esperando ahí con una hoyota de comida compulsiva. Entonces, lo importante no es, y esto es muy loco porque mi papá me decía muchas cosas raras. Mi papá era alcohólico, pero mi papá era muy creyente, era muy mariano, era muy moralista y a la vez era terriblemente perro, pero entonces él decía, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Era espantoso, porque ahí lo tenías claramente, que tenías claramente qué era lo que él era o qué hacía y qué era lo que él decía. Y eran opuestas las cosas. Pero en este caso, este principio de espiritualidad a mí me dice una y otra vez, Jenny, si alguien, sea quien sea, la persona que acaba de llegar puede ser que no entienda la estructura que sostiene las tradiciones, pero puede que sea tan humilde que sea capaz de vivir la mayoría de esas tradiciones. En cambio, una persona que tenga muchas 24 y esté muy empapada de todo esto, puede que se le olvide, pierda el piso y se le olvide que, como lo dijimos ayer, yo soy solo una enferma más. Que me gustan los libros, esa es una característica, me gusta la lectura, pero yo soy una enferma más. Y yo creo que eso resume un poco lo que dice ahí. Así que lo podemos brincar. Y yo quisiera, como igual que ayer, si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna queja, algún reclamo, lo hagan con total libertad. Y si no, que ustedes me compartan qué de estos principios, ya no los de ayer ya los de que vimos ayer fueron los de ayer, pero los que vimos hoy, ¿cuál a ustedes les resuena que les gustaría eh, entrarle bonito para poder pues mejorar su contacto, su unidad, las agrupaciones a las que ustedes pertenecen, incluyendo familiares, laborales, etc, etc. Igual yo les voy a poner por acá en el chat esos principios que vimos hoy, que fue responsabilidad, que fue hermandad, que fue estructura, que fue neutralidad, anonimato y espiritualidad. Muchísimas gracias y aquí me quedo. Gracias a ti, Jenny. Gracias por todo lo que nos compartes en esta junta de compartimiento. Gracias por todos los regalos y las perlas que nos regalas y en lo personal. Este es el espacio de preguntas y respuestas, compañeras, compañeros, por si alguien tiene alguna duda o algún comentario que guste hacer a nuestra compañera Jenny, puede con todo gusto levantar su manita para poderles abrir su micrófono o bien hacerlas a través del chat. Y bueno, pues también la invitación de Jenny a compartir sobre alguno de estos principios espirituales de los cuales nos compartió el día de hoy y que alguien de ustedes también guste compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en torno a ellos o en torno a alguna duda en cómo ir o trabajando o comprendiendo un poquito más cada uno de ellos. Bueno, voy a revisar nuestra lista, a ver alguna manita levantada.
tenemos la de nuestra compañera Dolores. Adelante, Dolores, te escuchamos con respeto y atención. Muchas gracias, adelante. Gracias, Eva. Jenny, querida, muchísimas gracias por todos los regalos de esta sesión que se acumulan con los de ayer. Eh, bueno, yo te quería preguntar eh, cómo, eh, cómo haces, ¿no? O qué sugerencias me haces eh, en cuanto a la burocracia, cómo trabajarla. Eh, cómo prevenirla, bueno, cómo primero desterrarla, ¿no? Luego cómo corregirme y cómo trabajarla estas 24 horas. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores. No sabes cómo te agradezco esta pregunta, porque me da pie para leerlo, que algo que quiero leerles, porque es demasiado chistoso. Es demasiado chistoso, pero a la vez a mí me dio un poquito de ganas de llorar, porque a mí me responde eso que tú estás diciendo. Te lo leo, se los leo y me lo leo. Dice así, esto es de un libro de precisamente, bueno, sí, es un libro pequeñito, bueno, no tan pequeñito, en donde Bill hace sus reflexiones sobre las tradiciones, precisamente, y cómo nacen. Y hoy estaba estudiando este trocito con una compañera y dice así, en alguna que otra ocasión, la mayoría de los grupos de AA se ponen a inventar reglas, hasta la embriaguez. Además, como es de suponer, al comenzar a crecer rápidamente, un grupo se ve enfrentado con muchos problemas alarmantes. Los mendigos comienzan a mendigar. Algunos miembros se emborrachan y a veces hacen que otros se emborrachen con ellos. Los que tienen problemas mentales caen en depresiones o hacen acusaciones paranoicas contra sus compañeros. Los chismosos chismorrean o como las personas libres de culpa que son, se ponen a denunciar a los lobos y a las caperucitas rojas del grupo. Hay recién llegados que tajantemente afirman no ser alcohólicos, pero siguen asistiendo a las reuniones. Los recaídos se aprovechan de la reputación de AA para obtener un puesto de trabajo. Otros se niegan a practicar todos los 12 pasos del programa de recuperación. Otros van aún más lejos, alegando que todo esto de Dios es una tontería completamente innecesaria. Bajo estas circunstancias, nuestros miembros conservadores fieles al programa se alarman. Les parece que hay que poner un alto en esas condiciones tan deplorables. Si no, AA sin duda caerá en la degradación y la ruina. Están muy preocupados por el bien del movimiento. En este punto comienza la fase en que el grupo establece reglas y reglamentos. Con entusiasmo se aprueban estatutos, cartas constitutivas y reglas para ser miembro, y se otorga a un comité la autoridad para eliminar a los indeseables y disciplinar a los transgresores. Entonces, el Consejo de Ancianos, investido ahora de autoridad, se pone diligentemente a trabajar. Los tercos son expulsados a las tinieblas. Los entrometidos, respetables, lapidan a los pecadores. En cuanto a los llamados pecadores, o insisten en quedarse o forman un nuevo grupo, o tal vez se unan a un grupo más agradable y menos intolerante en su localidad. El Consejo de Ancianos pronto se da cuenta de que las reglas y reglamentos no están funcionando muy bien. La mayoría de los intentos de hacerlos cumplir suscitan tales olas de disensión e intolerancia en el grupo que se reconoce que la situación de la vida grupal es ahora peor que como estaba antes, superando lo peor que hubiera hecho los peores. Pasado un tiempo, los temores y la intolerancia se apaciguan. El grupo sobrevive ileso. Todos han aprendido mucho. Por eso, hoy en día, muy pocos se preocupan de que el recién llegado pueda dañar nuestra reputación o eficacia. Quienes recaen, quienes mendigan, quienes hacen escándalos, quienes tienen trastornos mentales, quienes se rebelan contra el programa, quienes se aprovechan de la reputación de AA. Tales personas muy raras veces perjudican al grupo de AA por mucho tiempo. Algunas de ellas han llegado a ser nuestros más respetados y más queridos miembros. Algunas personas se han quedado para poner a prueba nuestra paciencia, pero sin beber.
Otros se han alejado. Hemos comenzado a ver a estas personas no como amenazas, sino como nuestros maestros. Nos inducen a cultivar la paciencia, la tolerancia y la humildad. Finalmente nos percatamos de que simplemente son personas más enfermas que el resto de nosotros, que nosotros, quienes los condenamos, somos los fariseos cuya falsa justicia causa al grupo el perjuicio espiritual más profundo. Todo veterano de AA se estremece al recordar los nombres de las personas quienes alguna vez condenó, de las personas que decía con mucha seguridad nunca lograrían la sobriedad, de quienes sin duda había que echar de AA por el bien del movimiento. Ahora que muchas de esas personas han permanecido sobrias durante años y posiblemente se encuentren entre sus amistades más cercanas, el veterano se pregunta a sí mismo, ¿qué habría pasado si todos hubieran juzgado a estas personas como lo hacía yo? Si AA les hubiera negado tajantemente el ingreso, ¿dónde estarían ahora? Esa es la respuesta que te puedo dar, Dolores. Muchísimas gracias, Jenny. Qué profundo. De verdad, muchas gracias por lo que nos compartes y en lo personal. Muchas gracias por este regalo, esta perla. ¿Alguien más, compañeras, compañeros, tiene alguna duda, alguna, no sé, inquietud o algo que guste poner en la mesa al respecto del tema, a estos principios espirituales que hemos estudiado y escuchado de la voz de la experiencia, fortaleza y esperanza de Jenny? Adelante, Geo, muchísimas gracias. Te escuchamos con respeto y atención. Ay, sí, muchas gracias, Evita, discúlpame, es que el de mi compu no sirve. Bueno, muchas gracias. Yo soy Georgina, comedora compulsiva, y pues ay, ay, Jenny, muchas gracias por todo lo que nos has dicho hoy. Yo te quiero hacer una pregunta, pero hasta pena me da porque, bueno, pues ahí te va. Yo creo que lo que me hace falta a mí más que nada es espiritualidad. Fíjate que mi primera madrina, bueno, la segunda, cuando llegué aquí al Grupo Van, en diciembre voy a cumplir 4 años. Ella era ahorita no la veo mucho aquí, ya, era muy doble A ella. Y todos los días me preguntaba, ¿ya tienes madrina? ¿Ya tienes madrina? Hasta que le dije, bueno, ¿por qué no eres mi madrina tú? Y ella era muy doble, trató de que viéramos los 12 pasos. Ella quería que fuera un día cada paso, un día cada paso. Decía que debía de ser seguido y yo no podía, yo por más esfuerzo que hacía, no podía ver un paso cada día. Entonces ya estuvimos hablando mucho y todo. Otra cosa que yo le pedí fue que yo acababa de llegar al Grupo Van, venía de mi experiencia presencial de hace muchos años y traía muy, muy marcado lo de vernos unas a otras. A mí me gustaba, yo pedía mucho que abrieran las cámaras, le decía a ella que si me podría abrir su cámara y ella nunca la abría, platicábamos así nada más. Entonces un día ella me dijo a mí, lo que pasa es que tú no eres espiritual, Georgina. Yo soy muy espiritual. Yo soy muy espiritual. Tú no eres espiritual. Y ya desde ese momento, pues como que a mí algo no me cuadró porque yo pensé, pues, ay, si una persona es muy espiritual no lo anda diciendo, ¿no? A lo mejor yo estaba equivocada. Entonces, yo me quedé con la idea de que yo no soy espiritual. Y, y luego, cuando por fin abrió su cámara, ella es una persona mórbida. Y entonces yo estaba acostumbrada todo el tiempo que estuve en CCA, que la recuperación tiene que ser en todos los aspectos, en los 3 aspectos. Pues me desilusioné muchísimo y de veras me causó una desilusión muy fuerte. Ya no pude seguir con ella y ella lo notó. Entonces yo me he quedado con esa idea.
Yo digo, ¿qué puedo hacer yo para ser espiritual? Porque yo reconozco cuando una persona es espiritual, pero pues yo también quisiera hacerlo. Así que tú dime cómo, por favor, esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Geo. Es una pregunta que se las trae, o sea, se las trae mucho porque eh, yo no creo, de corazón, yo no creo que haya alguien que sea menos espiritual. Creo que hay personas que tienen una conexión más clara que con ese poder superior o con esas formas de explorar esa espiritualidad. Puede ser, eso sin duda, porque sí entiendo que la espiritualidad es algo que vamos trabajando, cada quien a su manera. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Me extraña mucho que tú creas que no eres espiritual, porque cuando yo leo lo que tú escribes, a, a mí me pasa como algo aquí, como una lágrima aquí en la garganta. Yo no sé, algo caliente así y siempre termino con una lágrima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la espiritualidad de cada quien es personalísima. Yo no le puedo decir a alguien, bueno, yo no concibo, o sea, tampoco voy a entrar en controversia con la forma de pensar de nadie en particular, pero mi concepción es que cada persona vive su espiritualidad a su manera y yo no le puedo imponer la espiritualidad mía a nadie. Por ejemplo, algo elemental, rarísimo. ¿Saben cómo vivo yo mi espiritualidad, pero de maneras muy complicadas o muy profundas? En el agua, en una piscina, en un río, en el mar. Yo me meto y yo siento que, o sea, hay gente que abraza árboles. Yo cuando entro al agua y hasta a veces no quiero hacerlo. Y eso es la parte en donde me detecto no queriendo hacerlo porque siento que cuando me lleva la espiritualidad a ciertos lugares, yo me pierdo. Lo que yo quiero ser, esa parte mía de ego aún quiere, como decía Bill en el pequeño trocito que escuchamos, yo todavía disfruto de ciertas cosas y por mientras viva lo voy a disfrutar de cierta independencia, en el sentido de decirle al poder superior, está bien, vas a hacer lo que yo no puedo hacer, pero lo que yo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Y el poder superior de mi entendimiento que yo diseñé, me entiende esa parte. Entonces, creo que al final y al cabo, como para poder concretar esa respuesta, yo lo que te puedo decir es, encuentra lo que cuando tú haces, sientes que amas y vívelo, hazlo, sin miedo, sin deberle nada a nadie. Si la vida son 5 segundos, bueno, no, esperemos que no, pero en la vida de un ser humano, en la historia del universo, son ni 5 segundos. Entonces, yo visualizo que mi espiritualidad, mi obligación moral conmigo misma, con este animalillo micromirrusco que soy yo, para la vida del universo, mi única responsabilidad es encontrar eso que yo disfruto y realizarme a través de eso y entenderlo como un acto espiritual, porque eso quizás es lo que nos falta a veces. Yo no sabía que cuando yo nadaba, cuando yo nado, yo entro en una comunión que no entro en nada más. No pienso en nada más. No puedo, quizás sea porque solo puedo concentrarme en respirar y en moverme. Pero, pero el tener esa paz, ese solo pensamiento sigue respirando, Jenny, mueve, hace ese mecanismo de mover tu cuerpo y ese pedacito de tiempo o de espacio intelectual, mental, que queda ahí, úsalo para el disfrute, para no pensar en nadie, no resolver el mundo a nadie.
vivir el hoy, el aquí, el ahora. A fin de cuentas, eso es lo que nos dicen muchos que entendidos que es la espiritualidad, vivir el aquí y el ahora. ¿En qué es lo que hace Geo que siente que está viviendo el aquí y el ahora? No, no lo está haciendo para que alguien le vea, para que alguien le apruebe, para que alguien le ponga el 100 o el 10. Eso es espiritualidad también. Hay muchas formas, cada quien va encontrándolo. Y creo que aquí la mejor respuesta que puedo darte es, yo no sé, o sea, yo no sé qué sientes tú mientras escribes, Geo. Yo sé lo que siento cuando te escucho. Y para mí es un acto espiritual. Y sería muy, muy raro que no lo disfrutes porque lo haces muy bien. Entonces, y eso nada más de verte aquí, ¿verdad? En el grupo. Entiendo que hay muchas cosas, muchas formas de conexión que cada uno tiene disponible. Antes yo le daba todas esas formas a la comida, pero en el momento en que dejo la comida, empieza a abrirse y es terrorífico al principio, porque yo, ok, entonces ahora qué, ¿qué hago esto? Y siento culpa, mejor me voy a comer. No, Jenny, hazlo, haz lo que sea, si no le estás haciendo daño a nadie, si estás sintiéndote bien contactada, conectada, si estás trayendo paz a tu corazón y con ello estás irradiando hacia quienes te rodean. Eso es espiritualidad. No, no todo está en un templo, pero también puede estar en un templo. No todo está en una oración, pero también puede ser una oración. Es ¿dónde lo puedes, cómo puedes ser más espiritual? No es una pregunta que yo pueda responder porque creo que ya lo somos. Somos todo lo espiritual que podemos llegar a ser, pero no lo hemos encontrado. No hemos es como tener, este aquí por ahí anda, como tener un cofre, que aquí está. Yo tengo este cofre. A mí me gustan mucho los cofres y este me gusta más porque es además cofre cajita de música. Entonces ya es suficiente. Era nada más para eso, para poner el ejemplo. Y este cofre es mío, me fue dado hace años. Pero si yo no tengo la llave y la tengo, solo que no la encuentro para abrirlo, ese es el trabajo que yo vengo a hacer en materia de espiritualidad. El cofre es mío, la llave es mía, pero tengo que encontrar esa llave, meterla en su lugar y empezar a darle. Y me da miedo cuando lo abro y veo el montón de joyas que hay ahí adentro, mentira, pero veo el montón de joyas y cómo iluminan y cómo, y no quiero que me las roben, y entonces vienen un montón de situaciones y sensaciones raras con las que realmente tengo que trabajar. Entonces yo te digo, más no es la palabra, es que tú te dejes ir, que confíes. Y eso es lo que yo te puedo compartir, Geo. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias por lo que nos compartes y gracias por tu pregunta también, compañera Geo. Y pues para cerrar la junta, compañeras, compañeros, ya se nos va el tiempo. Vamos a escuchar la manita de nuestra compañera Oli. Adelante, Oli, te escuchamos con respeto y atención. Ya puedes abrir tu micro. Sí, buenas noches, compañeros. Olivia, comedora compulsiva. Bueno, pues yo nada más quiero hacer mi comentario de lo que yo vivo, de lo que yo me falta vivir de estas tradiciones. La verdad, yo ya tiene rato que no doy séptima porque yo veía que había una gran cantidad de dinero y esa fue mi justificación. Pero ahora trabajando, he visto que soy tacaña, me estoy volviendo tacaña. Entonces, pues ese es un compromiso. Y otra parte, el anonimato, ¿no? Porque las circunstancias ahorita de mi vida me han llevado a perderlo en ocasiones, ¿no? Entonces, a veces, tengo que apagar la junta definitivamente porque hay personas, ¿no? Y ya recibí un comentario que no me gustó y yo dije, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa y
por no cuidar ese anonimato, ¿no? Yo he sido la que lo ha permitido. Entonces, pues ahora a modificarlo, no queda de otra. Y pues eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Oli. Muchísimas gracias. Estos actos de reflexión que Oli nos ha compartido son, y también nos lo compartió, Ya bueno, terminé. todas. Ay, gracias. Gracias. Todas, realmente, todas las compañeras que han participado han hecho actos reflexivos de situaciones en las que consideran hay oportunidad de mejora. Es perfecto, siempre estamos en ese progreso y no sentirnos tampoco re mal. O sea, es parte de lo que eventualmente a mí me pasa, que si yo me castigo mucho, el efecto es opuesto al final. Pero solo este acto reflexivo en el entendido que estoy en un lugar seguro. No estoy siendo juzgada. Nos decía Bill, el mentiroso es mentiroso, el mendigo es mendigo. Todos vamos a seguir haciendo las cosas que hacemos a veces y que no nos gustan, pero entender que cuando entramos en una agrupación y en las agrupaciones en las que queramos estar, procurar siempre estar con cierto nivel de confianza. Porque y digo cierto nivel de confianza porque en el mundo exterior sí es más complicado, ¿verdad? Si hablamos de trabajo y todo esto, o estudios, a veces son lugares tantísima en donde yo pueda tener confianza, pero si yo escojo una familia, si yo escojo un grupo de amigos y si escojo una hermandad, que yo sepa que nadie me está juzgando. Y si me están juzgando, es su enfermedad. Pero no me hace nada. No me hace nada que me juzguen. No me hace nada. Y es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny. Gracias de verdad por todo este regalo, este compartir. Y pues tristemente llegamos al final de nuestra reunión. Vamos a tener que pasar ya al cierre. El grupo Volver a Nacer agradece a nuestra compañera Jenny Luna por regalarnos su experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias, Jenny. Gracias por toda esta junta, Muchas gracias. compartir.